Ahora vamos a continuar con el principio de dignidad humana que está en el artículo 11, numeral 7. ¿Qué nos dice el numeral 7? Nos dice de la Constitución, nos dice que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no exigirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Ahora continuamos. La Constitución actual en diversos artículos hace referencia a la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, reconociendo todos aquellos derechos humanos que se deriven de la dignidad, aunque no se encuentran establecidos en la Carta Magna, lo cual se aleja de la teoría positivista en la cual se reconocían a los derechos por su existencia expresa en el texto. Este principio va de la mano con el derecho de resistencia, contemplando en el artículo 98 del Ecuador que expresa que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho de resistencia frente a acciones u omisiones del poder público de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Esto permite a la sociedad y a todos los sujetos de los derechos la posibilidad de solicitar el reconocimiento de nuevos derechos enlazados con la dignidad, creando una sociedad participativa en la cual a todos se les garantiza los derechos humanos. Ahora tenemos el principio de progresividad y no regresividad, que está basado en el artículo 11, numeral 8, que el numeral 8 nos dice que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, donde el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Ahora bien, ese principio de progresividad y no regresividad eleva la oportunidad de la población para que podamos acceder a los derechos fundamentales, debiendo a los estados como su razón de ser a los derechos humanos, donde cada una de las instituciones estatales se convierten en constructores, árbitros y arquitectos de la vida social que, si bien no se pueden alcanzar de forma inmediata, la igualdad de las personas debe evidenciarse que existe por parte del Estado la intención y planificación de acciones estatales que se encuentren encaminados a ella. En ese artículo 8 que leímos, señala que el principio y recalca que la misma debe establecerse a través de todas las funciones estatales en sus normas, jurisprudencia y políticas públicas, que al indicar previamente el tema de la jurisprudencia, obliga que los juzgadores a estos, que son los jueces y juezas, se sustenten en precedentes, ya que no podrían fallar en un caso de manera que signifique un retroceso en el reconocimiento de derechos realizado en algún fallo anterior. Los órganos internacionales de derechos humanos han desarrollado el concepto de la prohibición de regresividad como corolario preprincipio de progresividad, respecto a lo cual se ha establecido la obligación de ir adelante en materia de reconocimiento de derechos, que sin embargo la misma está obligada a no dar marcha atrás en el ejercicio y garantía de cada uno de los derechos logrados por la sociedad. Esto significa una doble obligación negativa. Por un lado, el Estado no puede suprimir de forma injustificada los derechos reconocidos en nuestra Constitución, ni las formas que haya implementado para su aplicación. Y por segundo, no puede actuar de manera que afecte el goce de los derechos humanos, ya que han alcanzado a las personas por sus propios medios. Es decir, este principio de progresividad y no regresividad es una especie de atadura a las futuras reformas constitucionales, toda vez que no se podrá desconocer los derechos ya alcanzados. Por eso dice principio de progresividad de progreso y de no regresividad. Ahora tenemos el principio de responsabilidad por violación de derechos, que se fundamenta en el artículo 11, numeral 9. ¿Y qué dice el numeral 9? Dice que el más alto deber del Estado, ¿en qué consiste? Consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, donde el Estado, sus delegatorios,
delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones o omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. La citada norma señala el término reparación y no indemnización, ampliando de esta forma el resarcimiento al ámbito patrimonial, con medidas como la restitución, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y la obligación de investigar los hechos. Sin embargo, la Constitución, en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en que sus siglas son el JAFE, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional presentan ciertos obstáculos en la reparación establecida como responsabilidad en caso de confirmarse la violación de derechos dentro de la justicia constitucional. Entonces, a continuación tenemos un cuadro pequeño con 4 diferencias sobre la reparación integral versus la indemnización. La reparación integral busca reparar la dignidad de la persona, mientras que la indemnización busca reparar el perjuicio compensable. Otra comparación o diferencia es que la reparación integral abarca todo tipo de daño, compensables o no económicamente, mientras que la indemnización abarca solo los daños tasables en dinero. Otra diferencia es que la reparación integral es un conjunto de medidas colectivas e individuales, entre paréntesis, restitución, satisfacción, no repetición, rehabilitación e indemnización, mientras que la indemnización es una medida individual. Y última diferencia es que la reparación integral obliga al Estado a corregir su conducta y a cumplir con sus obligaciones, no solo sanciona a los responsables. Mientras que la indemnización, después de la indemnización, se busca sancionar a los responsables. Y con ello combinaríamos los temas que hemos visto en el anterior video y en este video, que en este video hemos visto sobre primer principio, responsabilidad por violación de derechos, segundo principio, el principio de progresividad y no regresividad. Tercer principio que hemos visto, principio de dignidad humana, y estos 3 principios hemos visto en este video sobre el principio de responsabilidad por violación de derechos, de progresividad y no regresividad y de dignidad humana. Y con ello combinaríamos sobre los principios que en el anterior video vimos sobre 6 principios y en este caso vimos 3, así que tenemos 9 principios. Tal como en el numeral, como el total de numerales del artículo 11. Como vemos en el artículo 11 hay 9 numerales, entonces son 9 principios. Recuerden que son 9 principios, ¿sí? Así que con ello culminamos el presente video y a continuación veremos en otro video sobre los derechos de protección. ¿De qué se tratará? Nos vemos en un próximo video. Un lindo día.